Me dejó diciendo que yo la frenaba, que conmigo su vida se había vuelto demasiado predecible, demasiado segura, como si la estabilidad fuera una jaula y no un refugio. Recuerdo perfectamente la última conversación. Estábamos en la cocina, el sonido del refrigerador era lo único que llenaba el silencio entre nosotros. Ella evitaba mirarme. Dijo que necesitaba vivir su vida, que quería descubrir quién era sin tener que pensar en nadie más, que sentía que algo dentro de ella se estaba apagando. Yo escuchaba, intentando entender en qué momento me convertí en el obstáculo. No discutí. No supliqué. Solo pregunté. ¿Esto es definitivo? Y ella respondió. No lo sé, pero necesito irme. Se fue con 2 maletas y una calma que me dolió más que cualquier grito. Los primeros días fueron extraños, como si la casa hubiera cambiado de temperatura, como si el aire pesara más. Cada objeto tenía memoria. Su taza favorita, el lado vacío de la cama, el cepillo de dientes que olvidó. La gente empezó a llamar. Algunos con preocupación genuina, otros con ese tono curioso que no sabe disimular el morbo. Y poco a poco, empezó la narrativa. Que yo era demasiado rutinario. Que quizás la había descuidado. Que seguro algo había pasado para que ella tomara esa decisión. Nunca respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque sentía que defenderme sería como admitir culpa. Mientras tanto, en redes, su vida parecía una película. Fotos con amigos nuevos, viajes improvisados, sonrisas amplias, captions sobre libertad, sobre reencontrarse, sobre atreverse a soltar lo que ya no vibra contigo. Cada publicación era una mezcla de punzada y desconcierto. Me preguntaba si alguna vez había sido suficiente, o si simplemente había sido una etapa que se superó. Las noches eran lo más difícil. Hay un tipo de silencio que no se escucha, se siente, como un eco en el pecho. Hubo días en los que pensé escribirle. Solo para preguntar si estaba bien. Pero algo dentro de mí decía que no, que ese capítulo había terminado aunque nadie lo hubiera dicho en voz alta. Así que hice lo único que podía hacer, seguir respirando. Empecé a caminar por las mañanas, al principio sin ganas, luego por costumbre, después por necesidad. Volví al gimnasio, no por orgullo, sino porque necesitaba cansarme lo suficiente para dormir. Leí libros que había postergado. Acepté invitaciones que antes rechazaba. Aprendí a cocinar para uno, que parece simple, pero no lo es. Y lentamente, casi sin darme cuenta, algo empezó a cambiar. No fue un momento épico, ni un giro dramático, fue más bien como cuando amanece, y la luz entra poco a poco. Me sentía más tranquilo. Más claro. Más yo. En el trabajo, me ofrecieron un proyecto que antes habría dudado en aceptar. Dije que sí. Funcionó mejor de lo esperado, y eso abrió nuevas puertas. Empecé a viajar por motivos profesionales, a conocer gente, a descubrir partes de mí que habían estado dormidas. Curiosamente, nadie lo celebró en redes. No había fotos, ni frases inspiradoras. Solo progreso silencioso. Un día, casi un año después, alguien me mostró una publicación suya. Estaba en una fiesta, rodeada de gente, copa en mano, sonrisa perfecta. El comentario decía: nunca había sido tan feliz. Sentí algo extraño, no exactamente tristeza, tampoco enojo. Más bien, distancia. Como mirar la vida de un personaje que alguna vez conociste, pero que ya no forma parte de tu historia. Pasaron 2 años. 2 años en los que reconstruí mi rutina, mis prioridades, mis límites. 2 años en los que aprendí que el dolor no desaparece, se transforma. Y entonces, una noche cualquiera, tocaron la puerta. No esperaba a nadie. Cuando abrí, el tiempo hizo algo raro, como si se doblara sobre sí mismo. Era ella. Con la misma forma de inclinar la cabeza, la misma mirada, pero con algo distinto, algo más cansado, más frágil. Sonrió, como si hubieran pasado 2 días y no 2 años. Dijo: hola, ¿podemos hablar? La invité a pasar.
Nos sentamos en la sala, ese espacio que antes era nuestro territorio compartido, ahora territorio neutral. Habló primero. Dijo que había pensado mucho, que había aprendido, que necesitaba cerrar cosas, que quería saber cómo estaba. Me contó fragmentos de su vida, proyectos que no funcionaron, amistades que se diluyeron, planes que no salieron como esperaba. Yo escuchaba, intentando no interpretar demasiado. Y entonces dijo algo que no esperaba. Creo que no supe valorar lo que teníamos. Sentí un nudo, no de emoción, sino de claridad. Porque entendí algo en ese momento, algo que antes no habría podido nombrar. Ya no estaba esperando que volviera. Empezamos a vernos ocasionalmente. Café, conversaciones largas, recuerdos que salían como piezas sueltas. Ella actuaba, a veces, como si la pausa entre nosotros hubiera sido un paréntesis, no un final. Hacía comentarios sobre lo bien que nos entendíamos, sobre lo fácil que era hablar. Un día, dijo directamente. He pensado, que quizá podríamos intentarlo de nuevo. Y ahí, sentí esa extraña mezcla de pasado y presente chocando dentro de mí. Porque parte de mí recordaba el amor, la historia, lo construido. Pero otra parte, más silenciosa, más firme, recordaba la noche en la cocina, las maletas, el vacío. Decidí no responder de inmediato. Quería ser honesto, no impulsivo. Esa noche, me senté solo, pensando en lo que realmente quería. No en lo que era cómodo, ni en lo que parecía lógico, sino en lo que era verdad. Y la verdad, era que había cambiado. Que el hombre que ella dejó, y el que ahora estaba sentado ahí, no eran el mismo. Mientras tanto, el círculo social empezó a enterarse. Y las opiniones no tardaron. Deberías darle otra oportunidad. La gente madura, las relaciones evolucionan. Si volvió, es porque te ama. Pero también hubo otras voces. Más cautelosas, más directas. Recuerda cómo te sentías. No confundas nostalgia con compatibilidad. En un foro donde solía leer historias, alguien comentó algo que se quedó conmigo. A veces la gente no vuelve porque te eligió, vuelve porque se quedó sin otras opciones. Otro comentario decía. Si alguien se va buscando algo mejor, tienes derecho a preguntarte por qué regresa. Y uno más, que me hizo pensar profundamente. El verdadero cambio no se demuestra con palabras, se demuestra con consistencia. La siguiente vez que nos vimos, ella parecía nerviosa. Me preguntó si había pensado en lo que dijo. Respiré hondo. Le dije, que sí, que había pensado mucho. Que siempre valoraría lo que compartimos, que no guardaba resentimiento, que entendía su necesidad de irse. Pero también, que yo había construido algo nuevo, una vida en la que aprendí a priorizarme, a escucharme, a no ignorar mis límites. Le dije, con calma, que no quería retomar la relación. No porque no hubiera cariño, sino porque entendí que el amor, sin compromiso, sin elección consciente, se vuelve frágil. Hubo silencio. Un silencio denso, honesto. Sus ojos se humedecieron. Preguntó. ¿No hay ninguna posibilidad? Y respondí. No de la forma en que era antes. No hubo drama. No hubo reproches. Solo una tristeza tranquila, como aceptar que una estación terminó. Se despidió con un abrazo largo, distinto, lleno de reconocimiento. Cuando cerré la puerta, sentí algo que nunca había sentido antes. Paz. No la paz que viene de ganar, ni de tener razón. La paz que viene de entender. Con el tiempo, supe que su regreso generó reacciones inesperadas. Algunas personas, que antes me culpaban, empezaron a ver la historia desde otra perspectiva. Otros, se sorprendieron de que no aceptara. Yo habría vuelto sin pensarlo, me dijeron. Pero lo curioso, es que ya no necesitaba validación. Porque había aprendido algo fundamental. Que perder a alguien, no siempre es una derrota. A veces, es el inicio de encontrarte. Hoy, cuando pienso en todo, no siento amargura. Siento gratitud.
Por lo vivido, por lo aprendido, incluso por el dolor. Porque me enseñó algo que nadie me había dicho claramente. Que el amor no es solo quedarse, también es elegir, todos los días, incluso cuando es difícil, incluso cuando hay dudas. Y que cuando alguien decide irse, tiene derecho a hacerlo. Pero tú también tienes derecho a decidir si quieres abrir la puerta cuando regresa. A veces me pregunto si ella encontró lo que buscaba. Y luego recuerdo que esa ya no es una pregunta que necesite responder. Porque al final, la verdadera historia no fue que ella se fuera, ni que volviera. Fue descubrir que mi vida no dependía de ninguna de esas dos cosas. Y quizá, si alguna vez te has encontrado frente a una puerta, dudando si abrir o si dejarla cerrada. Tal vez entiendas lo que aprendí aquella noche. Que algunas despedidas no son finales tristes. Son recordatorios de que crecer, a veces, significa elegirte, incluso cuando el pasado llama suavemente, como si nada hubiera cambiado. Se fue convencida de que estaría mejor sin mí, y lo dijo con una calma que todavía puedo recordar, como si ya hubiera ensayado esa frase muchas veces en su cabeza. Eres el problema, me dijo aquella noche, sin levantar la voz, sin rabia, como si estuviera señalando algo obvio, algo que cualquiera podía ver menos yo. Lo extraño no fue la frase, fue la seguridad. La forma en que tomó sus llaves, el sonido metálico contra la madera de la mesa, la manera en que evitó mirarme demasiado tiempo, como si sostenerme la mirada pudiera debilitar su decisión. Yo me quedé de pie en la sala, con esa sensación absurda de que la casa se había vuelto más grande de repente, como si las paredes hubieran retrocedido unos centímetros, dejándome en medio de un silencio incómodo. Recuerdo pensar, ¿de verdad soy yo el problema? Porque cuando alguien en quien confías tanto lo dice, una parte de ti lo cree, aunque otra parte empiece a resistirse. Los primeros días después de que se fue fueron raros, no tristes de inmediato, raros. Abría el refrigerador y había espacio, demasiado espacio. La cama parecía exageradamente ordenada, como si nadie hubiera dormido ahí en semanas. El eco de mis pasos me resultaba ajeno. Ella dejó de escribir, dejó de llamar, y cuando intenté comunicarme, silencio. Ese silencio se convirtió en su respuesta más clara. Mientras tanto, la narrativa empezó a construirse sin mí. Amigos en común que se distanciaban, comentarios ambiguos, miradas incómodas cuando coincidíamos en algún lugar. Alguien me dijo un día: ella la está pasando mal, dice que contigo era muy difícil. No pregunté más, pero lo escuché todo. Porque cuando alguien se va, no solo se lleva sus cosas, se lleva su versión de la historia. Hubo noches en las que me sentaba en el sofá, repasando discusiones antiguas, intentando identificar el momento exacto en que todo se torció. ¿Fui demasiado rígido? ¿No escuché lo suficiente? ¿O simplemente dejamos de entendernos? Pero también, poco a poco, empecé a notar algo incómodo. Había paz. Una paz rara, culpable, como si no tuviera derecho a sentirla. Podía decidir qué hacer con mi tiempo sin anticipar conflictos, podía pensar sin tensión constante, podía respirar sin esa sensación de estar caminando sobre vidrio. Y eso me confundía. ¿Por qué si yo era el problema, por qué me sentía más ligero? Reorganicé mi vida sin darme cuenta. Volví a hablar con amigos que había descuidado, retomé hábitos que había abandonado, empecé a salir a caminar por las mañanas, solo, con mis pensamientos. La rutina se convirtió en un ancla. Y con cada semana, la casa dejó de sentirse vacía, empezó a sentirse mía. Un día, alguien me mostró un comentario en redes. No lo busqué, me lo enseñaron. Ella escribía sobre liberarse de una relación complicada, sobre recuperar su voz, sobre aprender a priorizarse. No me mencionaba directamente, pero todos entendían. Leí aquello con una mezcla de incomodidad y resignación. Quizá, pensé, así lo vivió ella.
quizá ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Pasaron meses. Meses en los que dejé de esperar mensajes, en los que su ausencia se volvió parte del paisaje, en los que empecé a reconstruirme sin necesidad de explicar nada. Hasta que una tarde, mi teléfono vibró. Un nombre que no aparecía desde hacía mucho. Su nombre. El mensaje era breve. ¿Podemos hablar? Sentí un nudo en el estómago, no de emoción, sino de algo más complejo, como cuando un recuerdo que creías archivado vuelve a la superficie. No respondí de inmediato. Miré la pantalla, apagué el teléfono, lo encendí de nuevo, como si eso pudiera cambiar el contenido del mensaje. Finalmente respondí. Quedamos en vernos en un café, neutral, sin historia. Cuando llegó, lo primero que noté fue su expresión. No era la seguridad de aquella noche. Había algo distinto, algo más suave, más cansado quizá. Nos sentamos, y durante unos segundos, solo escuchamos el sonido de las tazas y conversaciones alrededor. Quería hablar, porque he estado pensando mucho, dijo. Yo asentí, esperando, sin saber exactamente qué. Entonces lo dijo. He cometido errores, y creo que fui injusta contigo. No supe qué sentir. Parte de mí se tensó, otra parte se mantuvo distante, observando. Me explicó que las cosas no habían salido como esperaba, que la vida no se volvió más simple, que ciertas realidades la obligaron a cuestionarse. Y entonces, casi en un susurro, añadió. A veces extraño lo que teníamos, me preguntaba si podríamos intentar reconstruir algo. En ese momento, algo dentro de mí se movió, pero no como ella quizá esperaba. Porque mientras hablaba, recordé noches de silencio, miradas evitadas, palabras que pesaban. Recordé también el proceso, las caminatas, las conversaciones conmigo mismo, el esfuerzo de reconstruirme pieza por pieza. No era resentimiento, era claridad. Más tarde, conté la situación en un foro anónimo, necesitaba perspectivas externas, y las respuestas fueron intensas. Un comentario decía, la gente solo vuelve cuando ve que ya no tiene el control. Otro escribía, quizá ambos cambiaron, no descartes la posibilidad de una segunda oportunidad. Y alguien más preguntó, ¿la quieres, o solo extrañas lo familiar? Leer eso me obligó a enfrentar preguntas incómodas. Porque no era tan simple como decir sí o no. Volvimos a vernos un par de veces más, conversaciones largas, recuerdos, risas tímidas, y también momentos incómodos donde el pasado se filtraba. En una de esas charlas, le pregunté algo que llevaba tiempo rondándome. ¿Por qué estabas tan segura de que yo era el problema? Se quedó en silencio, mirando su taza, como buscando palabras que no fueran demasiado duras. Porque necesitaba que lo fueras, dijo finalmente. Era más fácil entender todo así. Esa respuesta, curiosamente, me dio más paz que cualquier disculpa. Empecé a notar algo curioso. Mientras ella hablaba de volver, yo pensaba en lo que había aprendido estando solo, en la tranquilidad que había construido, en los límites que ahora entendía. Y me di cuenta de algo que me sorprendió. No sentía urgencia. Una noche, después de otra conversación, caminando de regreso a casa, comprendí algo que antes no podía ver. A veces, cuando alguien se va convencido de que el otro es el problema, también se está contando una historia para sobrevivir emocionalmente. Y cuando esa historia deja de sostenerse, aparece la duda. Finalmente, tuvimos la conversación definitiva. Nos sentamos, sin prisa. Le dije que valoraba su honestidad, que entendía que ambos habíamos hecho lo mejor que pudimos con lo que sabíamos entonces. Pero también le dije algo que no fue fácil. Que la persona que yo era cuando se fue, ya no existía. Y que la vida que había construido, era distinta, estable, en paz. Ella escuchó, en silencio. No quiero volver a lo que éramos, porque ya no soy ese, y tampoco quiero que lo seas tú, dije. No hubo drama, solo una tristeza serena,
como aceptar el final de algo que ya había terminado tiempo atrás. Nos despedimos con un abrazo breve, sincero, sin promesas. Mientras caminaba, sentí una mezcla de nostalgia y alivio, como cerrar un libro que fue importante, pero cuya historia ya no necesitas releer. A veces pienso en aquella frase. Eres el problema. Y sonrío, no con sarcasmo, sino con comprensión. Porque ahora entiendo que en muchas historias, nadie es completamente el villano, ni completamente la víctima. Solo personas, intentando entenderse, fallando, aprendiendo. Lo más curioso es que, cuando alguien intenta volver justo cuando todo se estabiliza, te obliga a mirar con honestidad quién eres ahora, y que estás dispuesto a proteger. Y quizá, esa es la verdadera prueba. No si puedes regresar, sino si quieres. Hoy, la casa se siente tranquila, no por ausencia, sino por elección. Y a veces me pregunto, ¿cuántas veces confundimos nostalgia con amor, o culpa con responsabilidad, o costumbre con destino? Tal vez la pregunta no es quién tenía razón, sino que aprendimos al perdernos. Porque al final, algunas personas regresan, no para quedarse, sino para mostrarnos cuánto hemos cambiado, y recordarnos que la estabilidad que construimos, también merece ser defendida.